La mayoría de las personas compra una casa sin darse cuenta de que tienen el problema frente a sus ojos. Hay personas que ahorran toda su vida para dar este importante paso y terminan perdiendo miles y miles de dólares por no detectar una sola grieta a tiempo. Hoy te voy a enseñar a ver lo que el comprador promedio no ve. Soy Felipe Cofré, ingeniero constructor, y en Ingeniería 360 te ayudo a tomar mejores decisiones para entender tu vivienda, tu ciudad y tu futuro. La mayoría de las personas recorre una casa fijándose en la cocina, en los muebles o el color de las paredes, pero eso no es lo que realmente determina si hiciste o no una buena compra. Más del 86% de las inspecciones de vivienda encuentran al menos un problema que requiere atención de inmediato. No es la excepción, es la norma. Hoy te voy a explicar por qué aparece cada señal y cuál es el riesgo económico que representa si la llegas a ignorar, porque entender la causa es lo que te permite negociar, exigir una reparación o simplemente arrancar de una mala compra a tiempo. Vamos a recorrer esta casa como lo haría un inspector de propiedades, desde la estructura hacia los acabados. Empecemos con lo más caro de arreglar. Vamos con la señal número 1, grietas estructurales. No todas las grietas son iguales. Existen grietas verticales y finas, que en la mayoría de sus casos son normales y ocurren por una contracción del material. También existen las grietas diagonales, horizontales o en forma de escalera. Esta es una señal de movimiento estructural real. ¿Qué está pasando realmente? El suelo bajo la fundación se asienta de una forma desigual, por falta de un estudio de mecánica de suelos, una mala compactación o fundaciones subdimensionadas, y la estructura se fisura buscando un nuevo equilibrio. El riesgo económico en este caso no es un arreglo de pintura. Si el origen está en la fundación, la reparación puede llegar a un recalce completo, uno de los ítems más caros de cualquier vivienda, y mientras no se corrige, sigue dañando todo lo que está encima, ya sean pisos, instalaciones, terminaciones, etc. La grieta no te dice algo que está mal, te dice hacia dónde se está moviendo la casa. Señal número 2, pisos o muros desnivelados. Se puede corroborar con la prueba de la pelota, canica o bolita. Simplemente se pone en el suelo y se observa si rueda sola hacia algún lado. Y también tenemos la sensación de hundimiento al caminar. ¿Por qué debería preocuparte? El mismo asentamiento diferencial de la señal anterior o relleno del terreno mal compactado antes de construir. ¿Cómo afecta esto al valor de la vivienda? Lo afecta más allá del costo de nivelar. Es una señal que cualquier comprador futuro también va a notar, y esto golpea directamente al valor de la reventa, incluso si tú nunca llegas a repararlo. Señal número 3, puertas y ventanas que no cierran bien. Este es un error que nadie ve. Los marcos están fijados a la estructura. Si la estructura se mueve, los marcos se deforman con ella. Económicamente es la señal más engañosa de todas. Cambiar una puerta cuesta poco, pero si el origen es estructural, el costo real está escondido detrás de un síntoma barato. No siempre es un problema de la puerta. A veces es toda la estructura la que se movió y la puerta solo te está avisando. Si encuentras alguna de estas tres señales juntas, no es el momento de negociar el precio. Es el momento de pedir una evaluación profesional antes de seguir adelante. Hasta ahora hemos visto problemas que solo afectan a la estructura, pero hay otro enemigo que es mucho más silencioso, es el agua. Vamos con la señal número 4, manchas de humedad y hongos. Olor a humedad persistente, una pintura inflada o descascarada, esquinas oscurecidas, especialmente en techos. Lo que ocurre es una falla en la impermeabilización, ausencia de barrera de vapor o condensación por mala ventilación o mal aislamiento. ¿Qué ocurre si lo ignoras? La humedad sostenida no se queda en la pared, deteriora la estructura de madera, corroe los elementos metálicos y afecta la salud respiratoria. Solucionar la causa impermeabilizando es mucho más caro que repintar, y repintar sin resolver la causa es dinero perdido dos veces. Vamos con la número 5, techo con filtraciones, manchas en el cielo raso, deformaciones o goteras activas. Aquí donde empieza el problema es en una mala ejecución de la cubierta, materiales de baja calidad o pendiente insuficiente para evacuar el agua. ¿Cómo va empeorando con el tiempo? Una filtración menor hoy puede dañar el entretecho, la aislación y hasta el cableado eléctrico. El costo no es lineal, crece mientras más tiempo pasa sin corregirse. Imaginen una filtración, por ejemplo, de apenas una taza de agua cada semana. Parece poco, pero en 5 años son más de 250 litros entrando a la estructura de tu casa, sin que te des cuenta. Vamos con la número 6, mal drenaje exterior. Agua acumulada cerca de los cimientos, pendiente del terreno hacia la casa en lugar de alejarse de ella, o un antejardín permanentemente húmedo. ¿Qué lo provoca?
terreno mal nivelado o canaletas y bajadas de agua mal diseñadas que dejan que el agua se acumule junto a la casa en vez de alejarse. ¿Cuál es el problema aquí? Es el mismo mecanismo que produce las grietas estructurales de la señal número 1, pero muchísimo más barato de prevenir. Corregir una pendiente cuesta una fracción de lo que cuesta reparar una fundación que lleva años socavada por agua acumulada. No es casualidad que los inspectores lo repitan tanto. Cerca del 45% de las inspecciones detectan problemas de infiltración de agua o drenaje, y para muchos profesionales del rubro, la humedad es la causa número 1 del deterioro de la vivienda. El agua no rompe una casa de un día para otro, la rompe en silencio durante años, mientras nadie la revisa. Y aunque el agua destruye una casa lentamente, hay algo que puede provocar un incendio en cuestión de minutos, y esos son los problemas eléctricos. Señal número 7. Enchufes calientes al tacto, luces que parpadean sin razón, un tablero eléctrico antiguo o un cableado improvisado. El verdadero riesgo aquí son las instalaciones antiguas no actualizadas a la demanda eléctrica actual, o también un trabajo hecho sin certificación técnica. Muchas viviendas construidas hace 30 o 40 años fueron diseñadas para una realidad muy distinta a la actual. Un televisor, un refrigerador y un poco más. En cambio, hoy conectamos microondas, aire acondicionado, computadores, cargadores de teléfono y muchos otros equipos al mismo cableado que nunca fue pensado para eso. El riesgo que representa no es solo rehacer la instalación, es un riesgo de incendio que puede significar una pérdida total de tu vivienda. Y en muchos casos, una aseguradora puede negarte la cobertura si detecta alguna instalación irregular. Un cableado en mal estado no solo te va a costar dinero, es una de las principales causas de incendios en vivienda a nivel residencial. Así que mucho ojo con la señal número 7, es súper peligroso. Vamos con la número 8, problemas de plomería, baja presión de agua, fugas visibles, manchas bajo el lavamanos o drenajes lentos son tuberías antiguas con corrosión interna, una mala pendiente de los desagües o materiales no aptos para el uso, que puede terminar dañando. Una fuga que no se ve todavía está dañando la estructura y generando humedad y se conecta directamente con la señal número 4. Si la tubería está empotrada, arreglarla significa romper un muro o piso, no es un gasto menor. Una instalación puede funcionar perfecto el día de la visita y fallar por completo un mes después que firmaste. Señal número 9. Terminaciones y aislamiento deficiente. Aquí mucho ojo porque no es solo estética, es un indicador de un mal proceso. Juntas abiertas, sellos mal hechos, pintura aplicada directamente sobre humedad sin tratar. Es la pista que casi todos ignoran e indican terminaciones descuidadas porque reflejan una falta de supervisión y un control de calidad durante la obra. Una cerámica desnivelada no es solo fea, es una pista. Si no cuidaron lo que se ve, ¿qué pasó con lo que no se ve? Si hay un defecto invisible que casi nadie revisa al comprar, es el aislamiento térmico y acústico. Ruido entre pisos o habitaciones como si no hubiera muro. Habitaciones que se sienten heladas en invierno o muy sofocantes en verano, aunque el resto de la casa esté bien. Condensación en ventanas o paredes interiores en días fríos. Cuentas de luz o gas más altas de lo esperado para el tamaño de la vivienda. ¿Por qué aparecen? Casi siempre es una decisión de ahorro. Usar menos material del necesario, que no se note a simple vista, o también por tener puentes térmicos en la envolvente. ¿Cómo afecta a tu bolsillo todos los meses esta señal? El error de cálculo más común de los compradores es pensar que es un problema estético. El aislamiento deficiente no es un gasto único, es un gasto mensual, permanente en climatización, que sumado en 5 o 10 o incluso más años puede superar largamente lo que habría costado hacerlo bien desde el principio. El mal aislamiento no se ve el día de la visita, se siente el primer invierno o el primer verano y se paga todos los meses después. Se estima que 4 de cada 10 viviendas presentan un aislamiento térmico inadecuado o deficiente. Es uno de los defectos más comunes y menos preguntados por los compradores. Y vamos con la señal número 10, reparaciones sospechosamente recientes. Una sola pared recién pintada en medio de una casa sin renovar, o silicona nueva en un solo punto, un rincón con un piso distinto al resto, ¿qué se intenta ocultar? Es un parche cosmético hecho para disimular un defecto antes de vender, no es una solución real. El riesgo económico aquí es que estás pagando el precio de una casa sin problemas
por una casa que sí los tiene. El costo del defecto no desapareció, solo se trasladó del dueño anterior a ti. Eso no significa que haya un problema quizás, pero sí significa que hay una pregunta que todavía no te responden. Bonus track, la documentación. Puedes hacer la inspección más rigurosa del mundo y aún así comprar un problema si no revisas la documentación correspondiente. Siempre deben verificar permisos de construcción, ampliaciones no declaradas, documentos de recepción de obra o el equivalente en tu país y los planos oficiales de la propiedad. Estos problemas existen por ampliaciones o modificaciones hechas sin permiso para ahorrar tiempo o dinero durante la obra. Los riesgos son altos, son multas, obligación de regularizar o incluso demoler lo construido sin permiso y serias dificultades para vender o hipotecar la casa a futuro. Una casa puede estar perfectamente construida y aún así tener un problema legal que te va a costar tanto o más que uno estructural. Cuando compras una casa, no compras paredes. Estás comprando decisiones y si esas decisiones fueron malas, tarde o temprano terminarás pagándolas tú. Recuerda siempre, una buena decisión no se toma por instinto, se toma con información. ¿Conoces otra señal que todo comprador debería revisar? Cuéntamelo en los comentarios. Y ya que sabes qué señales pueden delatar una casa mal construida, en el próximo capítulo vamos a ver un paso clave, que es cómo inspeccionar una propiedad antes de firmar. Te voy a mostrar exactamente dónde poner el ojo para que la próxima decisión que tomes sea tuya y no la herencia de los errores de alguien más. Si te sirvió este video, dale like, compártelo y suscríbete a Ingeniería 360. Aquí seguiremos ayudándote a tomar mejores decisiones y a entender mejor tu vivienda, tu ciudad y tu futuro. Chao, que estén bien.